¡Ayúdenme! Y el grito desesperado de Cassian se perdió bajo el rugido atronador del río, una fuerza monstruosa que se volvía más salvaje con cada segundo que pasaba. Sus pequeños brazos se agitaban contra el agua helada, tratando de alcanzar, agarrando, suplicando cualquier cosa que pudiera salvarlo. Pero el río era despiadado. Era una bestia, un gigante imparable que lo arrastró hacia abajo, arrastrándolo cada vez más lejos de la orilla, de la seguridad, de su familia. La tarde había comenzado con risas, llenas del calor de un picnic familiar bajo el sol dorado del verano. Cassian, inquieto como siempre, había corrido hacia el agua, su palo de madera se había convertido en una espada imaginaria en sus manos. «Ten cuidado, cariño», gritó su madre desde la distancia, su voz llena de amor y una ligera preocupación. Pero los niños rara vez escuchan, especialmente cuando sus mentes están perdidas en mundos donde el peligro no existe. Un paso en falso. Un momento de descuido. Y todo cambió. Su pie resbaló en una roca cubierta de musgo. Antes de que pudiera reaccionar, estaba cayendo. El chapoteo se tragó su risa en un instante. El frío lo golpeó como cadenas de hierro, robándole el aliento de los pulmones. La corriente del río lo agarró, arrastrándolo con una fuerza implacable. Luchó por nadar de regreso a la orilla, pero cada brazada parecía inútil. «¡Mamá!». «Papá», gritó, pero su voz era apenas un susurro contra el rugiente agua. El río lo arrojó como a un muñeco de trapo, sus rocas ocultas lastimaron su pequeño cuerpo. Momentos antes, sus manos habían estado agarrando su espada de madera, ahora estaban enrojecidas por arañar el agua. El pánico se apretó en su pecho mientras el miedo se apoderaba de él. Extendió la mano para alcanzar una raíz que sobresalía de la orilla del río, pero estaba demasiado lejos. «No quiero morir». «No quiero morir», pensó, sus piernas perdiendo fuerza. Su ropa empapada lo arrastró hacia abajo, arrastrándolo más profundo, como si el río mismo estuviera jugando con su desesperación. El tiempo se alargó. Los segundos se convirtieron en una eternidad. Encima de él, el cielo permanecía de un azul pacífico, infinito, indiferente. Una ola se estrelló contra él. El agua le llenó la boca. Tosió, farfulló, pero el ardor en su garganta era insoportable. Sus dedos buscaron, agarraron, pero no encontraron nada más que el violento y gélido vacío. Entonces, por un momento, su cabeza se deslizó bajo la superficie. Silencio. Ningún grito. Ninguna corriente rugiente. Solo una quietud inquietante, como si el río se estuviera preparando para reclamarlo. Pero alguien estaba observando. Ojos del color del cielo clavados en el agua furiosa, donde un cuerpo pequeño luchaba por mantenerse a flote. El río hizo girar a Cassian, lo arrastró hacia abajo, y cada vez que rompía la superficie, sus gritos eran apenas más fuertes que la corriente impetuosa. El caballo estaba al borde del agua, de pelaje oscuro y poderoso. Era salvaje, indómito, gobernado solo por el instinto. Sus orejas se movían nerviosamente, escuchando. Su primera reacción fue retirarse, el río no era su mundo y el peligro era grande. Y, sin embargo, algo lo hizo detenerse. Los ojos desesperados del niño se encontraron con los del caballo. Y en ese instante, algo se encendió entre ellos. Entendimiento. El relincho de advertencia que el caballo había emitido antes ya no importaba. El miedo ya no era la fuerza más fuerte en su pecho. Algo más grande se había apoderado de él. El deber de actuar. El caballo pisoteó la tierra húmeda, inquieto, como si estuviera librando una batalla dentro de sí mismo. Sus músculos temblaban, no de frío, sino por el peso de la decisión. Un paso adelante. Luego vacilación. Otro paso atrás. Luego un relincho agudo y decidido. Sin otro momento de duda, el caballo se lanzó al agua. El río helado golpeó como un martillo, su agarre gélido amenazaba con robarle el aliento. La corriente lo agarró, tratando de arrastrarlo. Pero Nix plantó sus cascos contra el lecho rocoso del río, los músculos tensos mientras luchaba por mantenerse erguido. Cada paso hacia adelante era una lucha. Sus cascos resbalaban sobre las piedras resbaladizas. Las olas chocaban contra su pecho, tratando de empujarlo hacia atrás. Pero su mirada nunca vaciló. Su atención permaneció en el chico. Cassian ya no podía gritar. Su fuerza se había ido. Sus brazos flotaban inútilmente,
Sus párpados pesados apenas registraban la figura oscura que se acercaba. ¿Un caballo? En su mente nublada y agotada, la visión apenas tenía sentido. ¿Era real? ¿Un sueño? ¿Un milagro? Nix lo alcanzó justo cuando la corriente intentaba arrastrarlo hacia un vórtice más profundo y arremolinado. El caballo bajó la cabeza, moviéndose rápido pero con cuidado, ofreciendo su cuello como salvavidas. Con el último destello de su voluntad, Cassian extendió una mano temblorosa y agarró la crin mojada. Su agarre era débil, apenas allí, pero suficiente para que Nix lo sintiera. Ahora, el caballo tenía su propósito. Preparándose, Nix se dio la vuelta, preparándose para la batalla más difícil hasta el momento. Moverse contra la corriente era incluso más agotador que seguir adelante. Cada paso ponía a prueba su fuerza. Sus cascos rasparon contra el lecho cambiante del río, buscando tierra firme, mientras la implacable fuerza del agua luchaba por arrancarlo. El peso del niño era ligero, pero el río lo hacía sentir como una carga imposible. Pero Nix no lo soltó. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Nix se liberó de las garras del río. El agua le chorreaba del pelaje y el frío le roía el cuerpo, pero no se detuvo hasta que sus cascos tocaron tierra firme. Con un último esfuerzo, sacudió la cabeza y soltó con cuidado a Cassian sobre la orilla fangosa. El niño yacía inmóvil, con los ojos cerrados, el pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales e irregulares. Tosió violentamente, expulsando el agua que había tragado, su pequeño cuerpo temblaba de cansancio y frío. Por un momento, solo hubo silencio. Solo el suave murmullo del río y la respiración agitada de los dos sobrevivientes llenaban el aire. Nix se quedó quieto, observándolo atentamente. Bajando la cabeza, olfateó el rostro del niño, como si necesitara asegurarse de que todavía estaba vivo. Lentamente, los párpados de Cassian se abrieron. Su mirada se encontró con los ojos profundos e inquebrantables del caballo. «Gracias», susurró, su voz apenas era más que un suspiro. Entonces, su cabeza cayó hacia un lado, rindiéndose al cansancio. Los primeros rayos tímidos de sol se filtraron a través de las copas de los árboles, arrojando rayos de luz sobre la tierra húmeda. Cassian se movió con un leve gemido. Su cuerpo todavía temblaba, sus extremidades pesadas como si estuvieran hechas de piedra. Durante varios segundos, se sintió perdido, desorientado. Solo conocía el frío, la espesa humedad en el aire y el murmullo distante del río. Entonces, lo vio. Nix estaba allí, inmóvil pero atento. Su abrigo oscuro todavía goteaba, sus grandes ojos firmes estudiaban a Cassian con tranquila intensidad. Cassian intentó levantarse, pero el mareo lo hizo caer de espaldas sobre sus manos. ¿Dónde están?», murmuró, formándose un nudo en su garganta. Su mirada recorrió los alrededores, buscando desesperadamente. Pero el lugar donde había estado su familia no estaba a la vista. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Estaba solo. Un miedo silencioso y sigiloso lo envolvió. Pero entonces... Nix. El caballo no se había ido. Bajando la cabeza, el animal empujó el hombro del muchacho con el hocico, un silencioso estímulo para que se levantara. La calidez del toque rompió el miedo de Cassian, dejándolo en tierra por un momento. «¿Por qué no te fuiste?», susurró, más para sí mismo que para el caballo. Nix solo lo miró, inmóvil, una presencia constante en medio de lo desconocido. Cassian no entendía del todo. Pero sabía una cosa con certeza, el caballo no lo iba a dejar. Con gran esfuerzo, logró levantarse. Sus piernas temblaban y el suelo fangoso se sentía resbaladizo bajo sus zapatos empapados. Dio unos pasos vacilantes y Nix lo siguió de cerca, sus cascos hundiéndose profundamente en la tierra húmeda. Está bien. Vámonos», murmuró Cassian, su voz apenas por encima de un susurro mientras trataba de ordenar sus pensamientos. No tenía idea de a dónde ir. Pero quedarse allí no era una opción. Más adelante, el bosque se alzaba, oscuro, vasto y lleno de secretos. Árboles imponentes se erguían como antiguos guardianes, sus espesas copas dejaban pasar solo astillas de luz del día. Cada paso que daba Cassian sonaba anormalmente fuerte, como si el silencio del desierto magnificara cada movimiento. Las hojas secas crujían bajo sus pies. El grito distante de un pájaro era la única señal de vida a su alrededor. Se movía con cautela,
concentrándose en su respiración para estabilizarse. El miedo se enroscaba en su pecho, pero la presencia de Nix a su lado le traía una extraña sensación de consuelo. Con cada paso que daba, el caballo permanecía a su lado, lo suficientemente cerca para que Cassian sintiera su calor. Un pensamiento se arraigó en su mente. Supervivencia. Recordó las historias de su abuelo sobre el campo, sobre cómo encontrar refugio y escuchar los sonidos de la naturaleza. No estaba seguro de cuánto tiempo podría aguantar, pero al menos ahora, no estaba completamente solo. Mientras avanzaban, el sol se hundió tras un espeso banco de nubes. Una brisa fuerte se abrió paso entre los árboles. Cassian se abrazó a sí mismo, tratando de luchar contra el frío que se avecinaba. Sus ojos se movieron rápidamente en busca de algo útil, un lugar para descansar, un punto de referencia familiar, algo que pudiera llevarlo de regreso a su familia. Entonces, un fuerte gruñido rompió el silencio. Su estómago. Se abrazó la cintura con los brazos, como si eso pudiera silenciar de alguna manera el hambre dolorosa en su interior. Era profunda, corrosiva, del tipo que drenaba su fuerza con cada paso. Miró a Nix, que caminaba a su lado, firme y despreocupado, como si el hambre no fuera nada para él. ¿Cómo lo haces, murmuró Cassian, la frustración se apoderaba de su voz. Sabía que el caballo no podía responder, pero aún así, deseaba poder hacerlo. Trató de concentrarse, recordando algo que su abuelo le había dicho una vez. El bosque siempre tiene algo que ofrecer, si sabes dónde buscar. Sus ojos se posaron en un arbusto, cuyas ramas estaban cargadas de pequeñas bayas rojas y brillantes. Se quedó paralizado, mirándolas. ¿Podrían estar a salvo? Le dolía el estómago al pensar en su dulzura. Entonces, la voz de su madre resonó en su mente: nunca comas nada que no reconozcas, Cassian. Podría ser venenoso. El recuerdo le dolió. Sus ojos ardían con lágrimas contenidas. Como si percibiera su vacilación, Nix se acercó, olfateó el arbusto y luego empujó suavemente a Cassian con el hocico, instándolo a que comiera. Cassian dejó escapar un suspiro cansado, frustrado y aliviado al mismo tiempo por no haber actuado por impulso. Continuaron caminando unos minutos más antes de que un sonido distante llegara a sus oídos. Agua corriendo. Una sacudida de energía lo atravesó y aceleró el paso. En unos momentos, llegaron a un pequeño arroyo claro. Nix no perdió el tiempo. Bajó la cabeza y bebió profundamente. Cassian se dejó caer de rodillas al borde del agua, sumergió las manos y saboreó la sensación fresca contra su piel. Bebió a sorbos ávidos, dejando que el agua fresca calmara la sequedad en su garganta. Por un breve momento, el alivio eclipsó el hambre que le carcomía las entrañas. Al menos esto no me matará, murmuró, mirando el agua ondular entre sus dedos. Pero el hambre seguía allí, aguda e implacable. Sus ojos se dirigieron al arroyo y, debajo de la superficie, unos peces diminutos se movían rápidamente entre las rocas. Un destello de esperanza se encendió en su interior. «Puedo hacerlo», murmuró Cassian en voz baja, más para convencerse a sí mismo que cualquier otra cosa. Se quitó las zapatillas, se arremangó los vaqueros y se metió en el agua. Un escalofrío intenso le recorrió las piernas, pero apretó los dientes y siguió adelante. Inclinándose hacia adelante, hundió las manos en el agua, tratando de atrapar un pez. Sus movimientos eran torpes. Sus dedos apenas rozaron la superficie antes de que el pez saliera disparado, enviando pequeñas salpicaduras en todas direcciones, empapándolo aún más. «Quédate quieto, Cassian», se reprendió a sí mismo con los dientes apretados. Pero no importaba cuánto lo intentara, cada intento terminaba en fracaso. Después de varios minutos agotadores, se rindió y se desplomó en la orilla del río. Sus pies permanecieron sumergidos en el agua mientras sus brazos colgaban flácidamente a sus costados. Inclinando la cabeza hacia atrás, se quedó mirando la interminable extensión de cielo gris que había sobre él. «No soy bueno en esto», susurró, con la voz quebrada. Nix, que había estado pastando cerca, levantó la cabeza y se acercó lentamente. Bajando el hocico, el caballo rozó la mejilla de Cassian, sacándolo de su espiral descendente. Cassian se giró y se encontró con esos ojos grandes y firmes. «No vas a dejar que me rinda, ¿verdad?», suspiró. Nix dejó escapar un suave relincho, casi como si lo entendiera. Cassian se enderezó y apoyó los codos en las rodillas. No tenía nada, ni comida, ni dirección, ni familia,
pero la paciencia y la presencia inquebrantable de Nix le dieron una fuerza que no se había dado cuenta de que tenía. Está bien, dijo, levantándose de nuevo. Seguiremos adelante. La noche cayó sobre el bosque como una pesada capa, envolviendo todo en espesas sombras y un silencio incómodo. Cassian y Nix avanzaron lentamente. El muchacho mantuvo sus ojos fijos en el camino que tenía por delante mientras el caballo se mantenía alerta, moviendo las orejas en todas direcciones. Con cada paso, el crujido de las hojas secas bajo sus pies sonaba más fuerte, casi como si el bosque mismo estuviera tratando de advertirles. El aire se volvió más frío, más agudo, provocando un escalofrío por la columna de Cassian. Apenas podía distinguir los imponentes árboles que lo rodeaban, sus siluetas oscuras se alzaban como gigantes. Entonces, lo escuchó. Un gruñido bajo y gutural se extendió entre los árboles. Cassian se congeló. Su respiración se entrecortó. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Nix se puso rígido, sus músculos se tensaron, sus orejas se movieron bruscamente hacia el sonido. Otro gruñido siguió, más cerca esta vez. Había algo en él, algo inconfundible. Una amenaza. Lentamente, Cassian giró la cabeza, su pulso tronaba mientras buscaba la fuente del ruido. Entonces, los vio. Un par de ojos amarillos brillaron entre la maleza. Luego otro. Y otro. Lobos. La comprensión se abatió sobre él como agua helada. El terror inundó sus venas. El primer lobo salió de las sombras, su pelaje gris oscuro se fundió casi a la perfección con la noche. Sus labios se curvaron hacia atrás, revelando dientes afilados en una advertencia silenciosa y mortal. Detrás de él, aparecieron dos lobos más, sus movimientos cuidadosos, calculados, depredadores de cabo a rabo. Nix dejó escapar un relincho penetrante, rompiendo el silencio. Pisó el suelo con fuerza, una clara advertencia. Los lobos dudaron, con los ojos fijos en el caballo, evaluándolo. Cassian dio un paso atrás, su respiración se convirtió en ráfagas cortas y desiguales. Uno de los lobos se acercó, su gruñido se hizo más agudo. Sin dudarlo, Nix dio un paso adelante. Alzándose sobre sus patas traseras, soltó un segundo relincho, aún más fuerte, tan feroz que parecía sacudir los árboles. El lobo vaciló, pero no retrocedió. Haz algo, Cassian, pensó el chico, presa del pánico. No podía quedarse allí parado. No podía dejar que los lobos se acercaran. Sus ojos se movieron frenéticamente hasta que aterrizaron en una rama caída a solo unos pasos de distancia. Con manos temblorosas, Cassian la recogió. Era gruesa y pesada, pero era todo lo que tenía. Sosteniéndola frente a él, se paró cerca de Nix, tratando de imitar el coraje del caballo. «Quédate atrás», gritó, aunque su voz tembló más de lo que le hubiera gustado. El lobo líder soltó un aullido corto y espeluznante y dio un paso adelante. Nix reaccionó al instante. Girando sobre sus patas traseras, atacó con un poderoso patada. El sonido agudo fue suficiente para hacer que el lobo vacilara, sus ojos amarillos parpadearon con incertidumbre. Aprovechando el momento, Cassian agitó la rama con fuerza, sus gritos transmitían una determinación innegable. Otro lobo intentó acercarse sigilosamente por un costado, pero Nix lo notó. Con un movimiento rápido, el caballo se giró hacia él, bajando la cabeza en una exhibición de fuerza bruta. Los lobos se movieron inquietos, reevaluando sus posibilidades. Aunque eran tres, el tamaño de Nix y su postura inquebrantable los hicieron reconsiderar. Cassian, que todavía agarraba la rama con fuerza, respiraba con dificultad pero se negaba a retroceder. Siguió moviéndose, haciéndose ver más grande, más fuerte de lo que realmente era. El líder de la manada dejó escapar un gruñido más profundo y autoritario. Un sonido diferente esta vez. Una orden. Los otros dos lobos dudaron, luego dieron un paso atrás. Y otro. El líder los observó por un momento más, luego se dio vuelta y desapareció entre las sombras. Los demás lo siguieron. Se fueron. Cassian se quedó congelado, con el corazón latiendo con fuerza, su respiración entrecortada. Su agarre en la rama se aflojó lentamente. Por un largo momento, él y Nix permanecieron inmóviles, escuchando. Ahora solo el viento se movía entre los árboles. Cassian se volvió hacia Nix, tragando saliva. Gracias, susurró.
Nick simplemente movió las orejas y lo empujó suavemente, como si dijera, aún no hemos terminado. Cassian dejó escapar un suspiro tembloroso y enderezó los hombros. Habían sobrevivido. Pero la noche estaba lejos de terminar. Cassian no se movió. Su cuerpo permaneció congelado en su lugar, la rama todavía levantada mientras miraba fijamente la oscuridad donde los lobos habían desaparecido. Pasaron varios segundos antes de que sus brazos finalmente cayeran, la rama se deslizó de sus dedos al suelo. Nix dio un paso hacia él, empujándolo suavemente con su hocico. Un suspiro tembloroso escapó de los labios de Cassian mientras se hundía de rodillas, sintiendo que la adrenalina se le escapaba lentamente del cuerpo. Y gracias, Nix, susurró, apenas audible. El caballo dejó escapar un suave relincho, como si reconociera su gratitud. Cassian levantó una mano y la pasó por el cuello fuerte y cálido de su compañero, obteniendo consuelo de la presencia constante a su lado. Respiró profundamente, tratando de calmar los temblores persistentes en su cuerpo. El recuerdo de los lobos todavía estaba vívido en su mente, pero cada vez que miraba a Nix, un poco de ese miedo se aflojaba. El caballo se quedó allí, firme y tranquilo, un guardián silencioso que no lo abandonaría. Con esfuerzo, Cassian se puso de pie, con las piernas temblorosas. Acarició el cuello de Nix una vez más. Vámonos, murmuró. No tenía idea de hacia dónde se dirigían, pero una cosa era segura, quedarse allí no era una opción. Avanzaron lentamente, el bosque se cerraba a su alrededor. Arriba, el espeso dosel apenas dejaba que la luz de la luna se filtrara, proyectando sombras espeluznantes en el suelo. Cassian caminaba con cuidado, cauteloso por las raíces retorcidas que sobresalían a lo largo del camino, mientras que Nix caminaba con firme confianza. Entonces, de repente, los árboles se separaron. Un sendero angosto serpenteaba a lo largo del borde de un acantilado escarpado. Cassian se detuvo en seco. El abismo se abría debajo, tan profundo que el fondo desaparecía en la oscuridad. Solo el sonido distante del viento que se levantaba desde las profundidades rompió el pesado silencio. Tragó saliva con fuerza, con los ojos fijos en el peligroso camino. Su corazón latía con fuerza y un sudor frío se formó en su frente. No puedo. Dio un paso atrás, el miedo lo clavó en el lugar. Enfrentarse a los lobos o desafiar el alambre de púas era una cosa, pero esto parecía imposible. Nix, sin embargo, no compartió su vacilación. El caballo dio un paso adelante, sus movimientos lentos y deliberados. Giró la cabeza y miró a Cassian, como si le estuviera diciendo que confiara en él. Luego, dejó escapar un suave relincho, un sonido que de alguna manera rompió el bloqueo mental del chico. Cassian respiró profundamente. Si tú puedes hacerlo, yo también, murmuró. Sus piernas todavía temblaban, pero se obligó a dar un paso hacia adelante. Luego otro. Mantuvo sus ojos fijos en la espalda de Nix, obligándose a no mirar el desnivel a su derecha. El camino era traicionero. Algunas piedras se aflojaron bajo los cascos de Nix, haciendo que pequeños guijarros cayeran al abismo. Cada pequeño sonido enviaba un escalofrío por el cuerpo de Cassian. Trató de concentrarse en seguir adelante, un paso a la vez, pero el viento helado que se levantaba del barranco no lo favorecía. Cada ráfaga se sentía como manos invisibles que lo empujaban hacia el borde. Entonces, una roca bajo su pie cedió. Un grito ahogado escapó de su garganta mientras perdía el equilibrio. Sus brazos se agitaban frenéticamente, tratando de agarrarse a algo. Su cuerpo se inclinó hacia el vacío y, durante un segundo interminable, pensó que iba a caer. Pero entonces, algo sólido presionó contra su espalda. Era Nix. El caballo se había dado vuelta rápidamente, colocándose entre Cassian y el borde del acantilado. Su cuerpo fuerte empujaba contra el chico, estabilizándolo, evitando que se resbalara más. Con manos temblorosas, Cassian se aferró a una roca cercana, respirando profundamente, tratando de calmar el pánico que le arañaba el pecho. Gracias, Nix, logró susurrar entre jadeos. El caballo lo miró. Sin prisas, Cassian caminó con paso firme, respirando pesadamente pero con serenidad. Relinchó de nuevo, como si estuviera instando a Cassian a seguir adelante. El muchacho, todavía conmocionado, asintió débilmente y se obligó a ponerse de pie. Esta vez, mantuvo una mano presionada contra el costado del caballo mientras avanzaban, confiando en la presencia constante de su compañero.
El tramo final del camino era el más difícil. La parte más angosta apenas tenía espacio para los pies de Cassian, y cada paso exigía su total concentración. Pero Nyx caminaba adelante, con movimientos lentos y deliberados, guiando a Cassian con tranquila confianza. Nunca se apresuró. Y su calma ayudó a Cassian a superar el miedo que todavía se apoderaba de su pecho. Por fin, después de lo que parecieron horas, el camino se ensanchó. El alivio inundó a Cassian cuando finalmente pisó tierra firme, lejos del borde. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas, su pecho subiendo y bajando rápidamente mientras intentaba recuperar el aliento. Nyx permaneció a su lado, observándolo en silencio. Cassian levantó la mirada. Y por primera vez en lo que parecían días, una sonrisa se formó en sus labios. «Lo logramos», dijo, con una mezcla de incredulidad y orgullo en su voz. «Realmente lo logramos, Nyx». El caballo soltó un suave relincho y bajó la cabeza hacia él. Cassian extendió la mano y la pasó por el hocico de Nyx, sintiendo el calor del animal bajo su palma. Y por primera vez, se dio cuenta de algo importante. El miedo nunca desaparece del todo. Pero el verdadero coraje no consiste en no tener miedo. Se trata de seguir adelante, incluso cuando cada parte de ti quiere dar marcha atrás. Cassian caminaba con cuidado, sus dedos rozando la espalda de Nyx mientras avanzaban. El bosque que los rodeaba se sentía más denso ahora, las sombras se extendían más profundamente, el aire estaba denso con una quietud inquietante. Solo el crujido de las hojas bajo sus pies rompió el silencio. Algo había cambiado. Cassian miró a Nyx, que caminaba con las orejas erguidas hacia adelante y el cuello ligeramente arqueado. Él también lo sintió. Había algo cerca. Algo que no pertenecía al bosque. Entonces, un sonido agudo atravesó el aire detrás de ellos. Un breve crujido. Como una rama que se rompe bajo un pie. Cassian se congeló. Su corazón latía violentamente mientras giraba lentamente la cabeza. A solo unos metros de distancia, parcialmente oculta entre los árboles, había una figura. Era un hombre. Vestía un abrigo gastado y botas de cuero que parecían haber viajado incontables millas. En una mano sostenía un rifle. Sus ojos pequeños y agudos no estaban en Cassian. Estaban en Nyx. Bueno, dijo el hombre con voz áspera, una sonrisa se curvó en sus labios. Pero no había calidez en ella. Ese caballo no parece uno común y corriente. Debe valer una fortuna. Un escalofrío recorrió la columna de Cassian. El hombre no estaba allí por casualidad. Y sus palabras solo confirmaron los peores temores de Cassian. Tragó saliva con fuerza, pero no dio un paso atrás. No es tuyo, dijo Cassian con firmeza, aunque su voz tembló un poco. El hombre soltó una risa corta y áspera, más bien un gruñido. Niño, los animales salvajes no tienen dueños. Este caballo está mejor conmigo. Ahora hazte a un lado. Instintivamente, Cassian se movió, colocándose entre Nyx y el extraño. A pesar del miedo que le arañaba el pecho, no estaba dispuesto a dejar que este hombre se llevara a su amigo. No, dijo, apretando los puños. No irá contigo. La sonrisa del hombre se desvaneció, reemplazada por un ceño fruncido. Se acercó, levantando ligeramente el rifle. Escucha, muchacho. No tengo tiempo para tus juegos. Muévete, o las cosas se pondrán feas. Nyx, que se había quedado quieto hasta ahora, de repente dejó escapar un potente relincho, el sonido atravesó el bosque como un trueno. Levantó la cabeza y pisó el suelo, enviando una ráfaga de hojas y polvo al aire. El hombre dio un paso atrás, sorprendido por la reacción del caballo. Cuidado, amigo, murmuró, aunque la irritación impregnaba su voz. Cassian aprovechó el momento. Se agachó y agarró una rama gruesa del suelo. No era un arma real, pero era todo lo que tenía. La agarró con fuerza con ambas manos, sosteniéndola frente a él como un escudo. «Quédate atrás», gritó, su voz llena de un coraje que no sabía que tenía. El hombre lo miró con incredulidad, luego soltó una risa baja, una mezcla de burla y enojo. «¿De verdad crees que eso me va a asustar, chico?», se burló. «Este caballo es mío». Pero antes de que pudiera dar otro paso, Nyx se movió. El caballo se encabritó sobre sus patas traseras, sus poderosas pezuñas delanteras cortando el aire. Relinchó de nuevo,
un grito feroz y desafiante que resonó entre los árboles como un grito de batalla. El hombre se tambaleó instintivamente hacia atrás, su pie se enganchó en una raíz expuesta. «Maldito animal», maldijo, levantando el rifle como para apuntar. Pero nunca tuvo la oportunidad. Nix giró rápidamente y le dio una fuerte patada al suelo justo delante del hombre. Rocas y hojas explotaron en el aire. Lo que quedaba de lucha en el extraño desapareció de su rostro. Está bien», gritó el hombre, levantando una mano en señal de rendición mientras se tambaleaba hacia atrás. «No vale la pena el esfuerzo». Cassian, todavía agarrando la rama con fuerza, observó cómo el hombre retrocedía. Sus pasos eran cerrados. El caballo se volvió hacia él y bajó la cabeza hasta que su hocico rozó suavemente el hombro del muchacho. Cassian levantó una mano y pasó los dedos por el cuello fuerte y cálido de Nix, sintiendo el pulso firme y tranquilizador debajo de su piel. «Prometo que no dejaré que nadie te haga daño», dijo, su voz tenía el peso de la sinceridad absoluta. Nix dejó escapar un suave relincho, como si reconociera el juramento. Cassian logró esbozar una débil sonrisa. El miedo todavía resonaba en su pecho, pero algo más había echado raíces. Un vínculo más profundo que antes. Ya no eran solo un niño y un caballo que enfrentaban juntos el desierto. Eran compañeros. Aliados. Una unidad pequeña pero formidable. Entonces, un movimiento en la distancia atrajo la atención de Cassian. Más allá de las ramas enredadas, algo envió una oleada de energía renovada a través de él. Una columna delgada y constante de humo gris se elevó hacia el cielo. Un fuego. Su respiración se entrecortó. «¿Podría ser?», murmuró la pregunta en voz baja, mirando a Nix. El caballo también había levantado la cabeza, mirando en la misma dirección. Por supuesto, Nix no respondió. Pero hubo un cambio en su postura. Como si él también entendiera que algo importante se avecinaba. Sin dudarlo, Cassian comenzó a caminar, luego a correr. Nix lo siguió de cerca, sus pasos poderosos igualando la urgencia del niño. Cada paso era una tormenta de emociones, anticipación, alegría y un temor silencioso de que esta esperanza pudiera hacerse añicos. Pero siguió adelante. Las ramas le arañaban los brazos, la maleza le desgarraba las piernas, pero ignoró el escozor. Nada de eso importaba. Lo que importaba era llegar a la fuente de ese humo. Lo que importaba era la posibilidad de que su familia lo estuviera esperando. El olor a madera quemada se hizo más fuerte, solidificando la realidad, esto no era una ilusión. Cassian disminuyó la velocidad, deteniéndose un momento para respirar profundamente. El aire cálido llenó sus pulmones y, por un fugaz segundo, se permitió soñar. Con abrazos. Con palabras reconfortantes. Con la voz de su madre llamándolo por su nombre. «Vamos, Nix», susurró, con voz temblorosa mientras recorría los últimos pasos. Entonces, los árboles se separaron. Como si el bosque mismo hubiera decidido revelar lo que había más allá. Junto a un fuego que crepitaba suavemente había una figura familiar. Su madre. Le daba la espalda, inclinada sobre una olla que colgaba sobre las llamas. Cerca de allí, se movían dos rostros más familiares, su padre y su hermano menor. Cassian se quedó sin aliento. «Mamá», dijo con voz ahogada. Ella se dio la vuelta al instante, con los ojos muy abiertos, buscando. En el momento en que lo vio, su expresión pasó de la sorpresa al alivio abrumador. Cassian jadeó. Luego corrió. Antes de que él pudiera reaccionar, lo abrazó con fuerza, envolviéndolo en calidez y seguridad, algo que no había sentido en días. Su padre y su hermano lo alcanzaron momentos después, sus brazos temblaban cuando se unieron al abrazo. Pensamos que nunca te volveríamos a ver», sollozó su madre, ahuecando su rostro entre sus manos. «¿Estás bien? ¿Alguien te lastimó?» «No, estoy bien», la tranquilizó Cassian, aunque su voz todavía temblaba. «Nix me salvó». Por un momento, su familia lo miró confundida. Entonces, un suave relincho. Se giraron hacia el borde del claro, donde Nix permanecía en silencio, observando cómo se desarrollaba la reunión. Lentamente, el caballo avanzó, su presencia era a la vez dominante y tranquila. La familia de Cassian lo miró con asombro.
Cassian extendió la mano y la apoyó sobre el fuerte cuello de su compañero. Sus dedos recorrieron suavemente la melena de Nix mientras el orgullo se hinchaba en su pecho. Y él es quien me sacó del río, explicó el niño. Me ayudó a cruzar un barranco, a escapar de los lobos, no estaría aquí sin él. El padre de Cassian, un hombre fuerte con manos endurecidas por años de trabajo, avanzó con cautela. Extendió una mano y Nix, como si comprendiera el gesto, bajó un poco la cabeza. Es un animal increíble, dijo su padre, su voz profunda transmitía orgullo y asombro. Su mirada se desvió hacia Cassian. Él nos trajo a nuestro hijo de vuelta. La madre de Cassian, secándose las lágrimas, se acercó también. Colocó una mano gentil sobre la espalda de Nix. Gracias, susurró, sabiendo muy bien que el caballo no podía entender sus palabras, pero de todas formas las decía con la misma intención. Nix dejó escapar un suave y retumbante relincho, como si aceptara la gratitud. Cassian sonrió de verdad, por primera vez en días. Por primera vez, creyó que todo estaría bien. Esa noche, mientras estaban sentados alrededor del fuego crepitante, Cassian contó cada momento de su viaje, el río, los lobos, los obstáculos que habían enfrentado. Su voz era firme, pero cada palabra llevaba el peso de lo que había soportado. Y cada vez que mencionaba a Nix, sus ojos brillaban con. Es más que un caballo, dijo finalmente Cassian, mirando a su familia. Es mi amigo. Y no puedo imaginarme dejarlo atrás. Su madre se inclinó y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Entonces se queda con nosotros, dijo, sonriendo cálidamente. Este es su hogar ahora, tanto como lo es el nuestro. La noticia del viaje de Cassian y Nix se difundió rápidamente. Al día siguiente, mientras Cassian ayudaba a su madre a juntar leña, un vecino pasó por allí y vio al magnífico caballo descansando cerca. ¿De dónde salió ese caballo?, preguntó el hombre, con los ojos llenos de admiración y curiosidad. Cassian no pudo contenerse. Con emoción, revivió los eventos, el río, los lobos, el barranco y cómo Nix había sido su protector, su compañero inquebrantable. El vecino escuchó con los ojos muy abiertos. La historia era casi demasiado increíble para creerla, como algo sacado de una leyenda. La gente del pueblo necesita escuchar esto, dijo el hombre antes de irse a toda prisa. Y así, en cuestión de días, la historia llegó a todos los rincones del pueblo. Se extendió como un reguero de pólvora. Cada vez que se contaba, se añadían nuevos detalles, lo que la hacía parecer aún más heroica. Cassian se convirtió en el chico valiente que había sobrevivido a lo imposible. Y Nix, el caballo leal, se convirtió en un símbolo de coraje y amistad. Una tarde, el alcalde llegó a la casa de Cassian, acompañado de varios habitantes del pueblo. En sus manos había una invitación formal. Queremos celebrar una ceremonia para honrar a Nix y agradecerle por salvarte, dijo el alcalde con una cálida sonrisa. Es un héroe, Cassian. Y los héroes merecen ser reconocidos. Cassian vaciló, sintiéndose un poco nervioso. Nunca antes había sido el centro de atención. Pero sabía que Nix se lo merecía. Aceptó. El día de la ceremonia, todo el pueblo se reunió en la plaza principal. En las calles colgaban carteles de colores y en el techo había un gran cartel que decía: Gracias, Nix, por tu valentía. Cassian estaba de pie junto a su amigo de cuatro patas, con el corazón henchido de orgullo y emoción. Cuando fue su turno de hablar, respiró profundamente y miró a la multitud. No sé si habría podido regresar sin Nix, dijo, con la voz un poco temblorosa al principio. Me salvó cuando más lo necesitaba. Pero más que eso. Miró a Nix, con los ojos llenos de gratitud tácita. Me enseñó lo que significa ser valiente. Lo que significa nunca rendirse. En ese momento, como si supiera que estaban hablando de él, Nix dejó escapar un suave y profundo relincho. La multitud estalló en sonrisas y vítores. Después del discurso, la gente se acercó a Cassian y Nix, con los rostros llenos de admiración. Algunos extendieron la mano para tocar al caballo, con manos reverentes. Otros tenían lágrimas en los ojos, como si estuvieran en presencia de algo más grande que un animal. Y en cierto modo, tal vez lo estuvieran. Porque Nix no era solo un caballo. Era una leyenda. Cassian permaneció en silencio, absorbiendo la calidez del momento. La voz de la anciana, llena de amabilidad, permaneció en el aire.
Eres un chico afortunado, le dijo con una sonrisa amable. No todos encuentran un amigo como él. Cassian asintió, su mirada se posó en Nix con profunda gratitud. Lo sé, dijo suavemente. Es único. Los días que siguieron fueron tranquilos, un contraste bienvenido con la tensión y las dificultades que había soportado. Su familia trabajó incansablemente para construir un establo para Nix, un lugar donde el caballo pudiera descansar y realmente sentirse como en casa. La estructura no era grande, pero cada clavo, cada tabla de madera, estaba colocada con amor. Cassian ayudó con entusiasmo a pintar las paredes con colores brillantes y alegres, mientras que su hermano menor colocó cuidadosamente paja fresca en el interior, asegurándose de que su amado compañero tuviera la cama más suave posible. Cuando finalmente terminaron el establo, Cassian llevó a Nix adentro, observando su reacción de cerca. Bueno, ¿qué piensas?, preguntó, pasando la mano suavemente por el fuerte cuello del caballo. Nix dejó escapar un suave relincho, sus ojos oscuros llenos de silenciosa aprobación. Cassian sonrió, sintiendo una profunda sensación de satisfacción. Cada mañana, pasaba tiempo con su fiel amigo, cepillando su elegante pelaje, hablándole sobre cualquier pensamiento que llenara su mente y, a veces, simplemente sentándose a su lado en un cómodo silencio. Había algo en la presencia de Nix que lo hacía sentir más fuerte, más seguro, como una promesa tácita de que nunca volvería a estar solo. En el pueblo, la gente todavía hablaba de su increíble viaje. En la escuela, los niños susurraban sobre ellos como si hubieran salido de una leyenda, y los adultos usaban su historia como una lección sobre lealtad y coraje. Si un caballo puede hacer eso por un niño, decía a menudo el señor Dorian, el panadero del pueblo, imagínense lo que podríamos hacer el uno por el otro. Con el tiempo, Cassian se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de él. Ya no era el mismo niño que una vez había caído al río, asustado y perdido. Ahora, se sentía más fuerte, más decidido. Cada desafío que enfrentaba le recordaba las lecciones que había aprendido en el camino. El miedo no era algo destinado a detenerlo. Era algo que podía superar. Una tarde, mientras cuidaba a Nix en la oficina, Cassian se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de él. En el campo de plumas, Cassian miró al horizonte. El cielo estaba pintado con cálidos tonos dorados y carmesí, y una suave brisa le rozaba el rostro. ¿Crees que hay más aventuras por ahí?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Nix lo miró a los ojos con ojos profundos y conocedores, inclinando ligeramente la cabeza. Cassian sonrió, como si acabara de recibir una respuesta. Extendió la mano y le dio una palmadita en la fuerte espalda a Nix. Supongo que solo hay una manera de averiguarlo. En ese momento, algo se encendió dentro de él, una chispa de curiosidad, un anhelo de explorar lo desconocido. Sabía que, sin importar lo que hubiera por delante, mientras Nix estuviera a su lado, no habría ningún desafío que no pudieran enfrentar. Cuando los últimos rayos dorados del sol bañaron sus rostros, Cassian y Nix se quedaron juntos, mirando fijamente el vasto horizonte. Eran más que un niño y su caballo. Eran un equipo. Una promesa de que la verdadera valentía y la amistad podían superar cualquier obstáculo. Vaya, qué viaje, ¿verdad? La historia de Cassian fue intensa, llena de miedo, coraje y, por supuesto, ese increíble vínculo entre un niño y su caballo. Pero aquí está la cuestión, esta historia no es real. Cassian y Nix no existen. Sin embargo, situaciones como esta ocurren. Los niños se alejan demasiado. Los accidentes ocurren. Y no todos los niños tienen la suerte de tener un Nix que los salve. Algunos niños se pierden y nunca encuentran el camino a casa. Algunos se ahogan porque nadie llega a tiempo. Otros se enfrentan a peligros que son demasiado pequeños para afrontar solos. Es desgarrador, pero es la realidad. Por eso, esta historia es más que una aventura. Es un recordatorio. Un recordatorio para los padres. Siempre estén atentos a sus hijos, sin importar cuán seguras parezcan las cosas. Un momento de distracción puede cambiarlo todo. Y para los niños, la naturaleza no es un patio de juegos sin riesgos. Ser valiente es genial, pero ser cuidadoso, eso es aún mejor. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué parte de la historia te impactó más? Hablemos de ello en los comentarios. Y si esto te hizo reflexionar, compártelo con alguien que necesite escucharlo, porque a veces, una historia, incluso una ficticia, puede marcar la diferencia.
Cuídate, mantente a salvo y nos vemos en la próxima.